Buenas tardes. Tenemos en esta oportunidad y como invitado a Ito Masateru. Fue embajador de Japón en varios países de América Latina. Fue embajador en Venezuela, en Honduras, cónsul general en Miami, en Río de Janeiro. Estuvo en la embajada del Japón en Argentina, en México. Pero sobre todo lo tenemos aquí porque ha traducido muchísimos libros sobre la literatura, de la literatura clásica japonesa al castellano. Empezó el primer libro que nos leímos, señorito San, fue Hoyoki, en el año 2004, editado en Venezuela. Y bueno, quería darle las gracias por su tiempo y también quería preguntarle qué lo motivó a usted a estudiar el español y dónde lo aprendió. Bueno, la verdad es que cuando yo era estudiante de bachillerato en Osaka, Japón, alrededor de 1960, llegó una película española titulada Marcelino Pan y Vino, una película de blanco y negro, pero magnífica y muy impresionante. La sonora claridad y la hermosura del español me ha impresionado profundamente. Luego mi hermano mayor, entonces estudiante universitario, me comentó que el español era la lengua materna de más de 20 países y sería la lengua cada vez más importante. Y yo decidí estudiar este idioma en la Universidad de Estudios Extranjeros de Osaka. Sí, Luego ahora, cogí la carrera diplomática. y claro, me impresiona mucho su conocimiento del castellano, siendo embajador de Japón, una lengua tan diferente. Y claro, la, la película Marcelino Pan y Vino da la casualidad que fue también, quizás, si mal no recuerdo, la primera película en blanco y negro que yo vi en un colegio. Yo estudiaba en Caracas en esa época, era muy niño. Nos pusieron a todos los alumnos en el patio del colegio y proyectaron en la pared la película Pan y Vino, que es una película del año 55. Yo la publicaron un poco después, yo nací en el 53, tendría 5 años, 6 años cuando la vi, y me impresionó mucho cuando el niño, el huérfano al final, le pide al Cristo que quiere ver a su madre, y Cristo le dice, bueno, pero primero tienes que dormirte, y el Cristo baja y, y acoge al niño, hace que se duerma, o sea, él fallece, se lo lleva al cielo, y todos los sacerdotes viendo el milagro que Cristo baja de la cruz para recoger a Marcelino. Pero yo le cuento que esa película debe haber precipitado vocaciones al sacerdocio. Mucha gente después de ver esa película quiso ser sacerdote. El caso de usted fue diferente porque aprendieron afortunadamente para nosotros el español, y quiero darle las gracias por esos libros tan fabulosos que nos ha hecho posible a los hablantes del español y a aquellos que estamos estudiando el japonés a estudiar. Ahora quería preguntarle cómo en uno de los últimos libros que usted publicó, Ishikawa Takuboku, Tristes Juguetes, Kanashiki Omocha, este es un libro extraordinario que yo estudié, quiero mostrarle las páginas, estudié la gramática, el ritmo, la estructura de los poemas, uno por uno,
lo leí en voz alta con mi profesora de japonés, Kodani Sensei, y tardamos meses leyendo a Takuboku. Y después de leer el libro, de leerlo en japonés, de traducirlo, de comentar las dificultades poéticas, logramos, leímos los comentarios suyos, que son sencillamente que aclaran la situación, la dinámica de la poesía de Takuboku. Ahora, ¿usted cree que Takuboku, a pesar de haber fallecido hace ya 100 años, es un poeta moderno? Así es, se considera que es un poeta muy moderno, sobre todo desde el punto de vista de no poesía en general, sino de Tankai o Waka, que es poesía típicamente japonesa de solamente 31 sílabas. Y generalmente en ese tipo de, ese estilo de poema, poesía japonesa, se cantaba, digamos, la naturaleza, la belleza de la naturaleza, 4 estaciones del año, la tristeza por la ausencia de la persona amada, lo efímero de este mundo, etcétera. Pero Takuboku no cantó de esos temas tradicionales, sino de su propia vida, que era casi trágica, desesperada y de mucha soledad. Y de ahí que todavía para personas contemporáneas de nuestro tiempo, sus poesías son las que nos conmueve, que son vigentes todavía, aunque se cantó hace un siglo. Claro, hay poemas como el Tanka 145 que usted comenta, Itsu Tonaku Wareni Ayumiyori, Teo Nigiri, Mata Itsu Tonaku Sariyuku Hitobito, que es, o estos hombres que se me acercan a estrechar mi mano y tan pronto desaparecen. Es decir, habla un poco de las relaciones humanas, pero desde un punto de vista que pudiera ser el de uno, viviendo casi 100 años después. Es impresionante. Pero es impresionante que él, siendo moderno, haya preferido utilizar el tanka, una estructura poética, una métrica poética muy, muy rígida, en el sentido de que eran solamente 31 sílabas. O sea, cómo me impresionó mucho ese talento de Takuboku de precisar en tan poco espacio, en 31 sílabas, condensado una sensación, transmitir una experiencia de belleza, de soledad, de dolor, con mayor eficacia que sus diarios, que tampoco los diarios pensó, él nunca pensó que los diarios los iba a leer el público. ¿Usted cree que en algún momento él pensó que esos diarios que él escribía podían ser, iban a ser leídos y traducidos por nosotros 100 años después? Quizás él mismo no imaginaba eso y el público de aquel entonces, de aquella época, tampoco. Lo extraordinario de él es que él cantó su sentimiento de momento, de cada instante. Él dice que yo adoro el instante de vida
que nunca volveré a experimentar. Yo adoro ese instante. Dice también que no quiero dejar que tal instante se me escape como si nada. Para expresarlo, Tanka es el método más cómodo por su brevedad y no requiere tiempo ni trabajo. Yo escribo poemas porque amo la vida. Yo escribo poemas porque me adoro a mí mismo más que a ninguna otra cosa. Es decir, ese modo de pensar hace 100 años era tal vez un sentimiento muy moderno. Todavía por eso se sigue leyendo, la gente sigue leyendo los cantos de Takuboku. Claro, y creo que también es un poeta extraordinario en el sentido que usted menciona como la noche del 23 de junio de 1908 escribió 246 tanka en apenas en 50 horas. O sea, no es frecuente encontrar en la historia de la humanidad aquella explosión creativa, aquella capacidad de expresar en poemas, en tantos poemas de gran belleza, uno tras otro. Es como si Takuboku hubiera sido una estrella fugaz de una gran intensidad que brillara en el cielo de la literatura japonesa y se apagara brevemente, porque falleció muy, muy joven y sin embargo dejó una poesía de una gran fuerza expresiva, de una gran intensidad y sobre todo de una belleza que a mí me ha hecho enamorarme aún más del idioma japonés. Es impresionante lo que usted narra en esa noche, ¿no? Y hay una cosa que quería preguntarle también, más allá de Takuboku, ¿qué proyectos tiene usted a futuro como traductor, como escritor? Bueno, es que sí, tengo un plan. Digo, tal vez se publicaría dentro, ojalá, de un mes mi nuevo libro, traducción de una obra clásica japonesa que se trata de, ¿cómo se llama? Mm, poesía, no poesía, sino de carácter budista. Eh, Un sutra sutra de del corazón. muy breve, por eso estoy explicando no solamente traducción del sutra, sino su background, ¿no? Su trasfondo, cómo es el budismo, en qué consiste el budismo, muy diferente de otros idiomas universales como Sí. catolicismo, digo cristianismo, maometismo, sino budismo es eh, ¿cómo se llama? No es de un solo Dios, ¿no? Como Sí, otros. politeísmo. Es politismo, sí, sí, politeísmo. Y hay algún poeta de literatura japonesa que quisiera traducir? Eh, Sueña quizás con traducir. en el futuro, bueno, primero yo tengo que publicar este libro de El sutra. budismo, de Citra. Después a ver si todavía tengo energía para dedicarme a otra obra, pero hay tantas obras clásicas y todavía no traducidas, de manera que vamos a ver. Bueno, bueno, y Tosan, le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dado, que nos ha permitido conversar con usted desde tan lejos. Y bueno, y quisiera decírselo en japonés, que estuve haciendo la tarea y escribiendo para decírselo. Futabi ojikan o itadakimashita. Otto, soshite kichou nago, chosho yago,
Honyaku tamagorimashita. Koto ni kokoriyori kansha moshia. ¿Qué más? いやー、素晴らしい日本語です。Yo también le agradezco Gracias. mucho y lo respeto muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, señorito San, y hasta la próxima. Cómo no.